Hola, este video se trata de la madera como ser vivo y para hablar de este tema he traído a Groot, el personaje de Guardianes de la Galaxia, que en la primera película era un personaje más alto que la mayoría de los otros, que parecía un humano, tenía cabeza, dos piernas, dos brazos, pero resulta que tenía también bastantes atributos de árbol. En la primera película, si mal no recuerdo, tiene un accidente y se vuelve muchos pedazos. Afortunadamente, cuando pensábamos que ya no iba a haber más Groot, otro de los personajes, el mapache, Rocket, recoge un pedacito y lo planta en la tierra, en una matera. Y ahí nos damos cuenta que Groot va a volver a crecer, se va a regenerar a partir de ese pedacito. Entonces, Groot es un pretexto para hablar de los poderes y las propiedades que tienen los árboles, porque resulta que como de ellos es que obtenemos la madera, todo lo que les pasa en la vida a los árboles determina en gran medida el tipo del material al que nos enfrentamos cuando lo vamos a usar, bien sea porque vamos a proponer un diseño, porque vamos a restaurar algo que ya está hecho en madera, en fin. Entonces, el punto es que los árboles son muy distintos de los otros seres vivientes, de los animales, por ejemplo. Una de las características principales es que son muy longevos, es decir, tienen vidas bastante más largas en comparación con las nuestras. Por ejemplo, estos árboles que estamos viendo en la imagen en este momento son de una especie que se llama secuoya. Son unos árboles coníferos y crecen en la zona de Estados Unidos y Canadá, principalmente en parques y en reservas, están protegidos. Dicen que estos árboles pueden llegar a vivir hasta 2000 años y parece que eso se logró establecer porque un día tumbaron un árbol y empezaron a contarle los anillos de crecimiento. Entonces dijeron, esa es la edad aproximada de este árbol, 2000 años. Y también dicen que esos árboles pueden crecer hasta 115 metros, imagínense eso, y pueden llegar a tener 8 metros de diámetro. Entonces, los árboles son muy longevos, crecen bastante, cuando ya no pueden crecer más a lo alto porque la gravedad impide que los nutrientes les lleguen hasta arriba, entonces empiezan a volverse gruesos. Ok, hay otra cosa importante. Los árboles, efectivamente, lo que uno ve es que empiezan a crecer hacia arriba o hacia lo ancho, pero en esa misma medida necesitan crecer por debajo de la tierra porque si no, pues se caerían, ¿no? En la ciudad vemos cómo algunos árboles son capaces de romper el pavimento, de empujar los andenes hasta que consiguen un poco más de espacio para buscar nutrientes. Esas raíces también generan madera, pero no es muy común. Este cubito que estamos viendo en la otra imagen es de unas maderas que solían llamar rádicas o le llaman madera de raíz también. Y como pueden ver, tienen un montón de detalles visuales impresionantes. Tienen bastantes más vetas, tienen más tonos y esto se debe a toda esa fuerza que tiene que tener el árbol por debajo de la tierra para ir lentamente excavando espacio, buscando agua, va modificando su forma de tal manera que se va volviendo como una pequeña lombriz, ¿no? Que va buscando, buscando. Y entonces, por ese movimiento, van quedando también como todas estas figuras plasmadas allí. ¿Qué más tienen de importante los árboles o de distinto? Tienen una cosa, las células, que como dice acá en esta infografía de Pictoline, que son embriónicas, es decir, todo el tiempo están generándose nuevas células que están esperando a ver en qué se tienen que convertir, es decir, ellas están esperando a convertirse en nuevas hojas, en más madera, en algún otro tejido y siempre se están renovando, cosa que no nos pasa a nosotros como animales. Nosotros nacemos, empezamos a crecer y hasta cierta edad desarrollamos células nuevas, pero ya después se acabó. Ese es como el equipaje con el que tenemos que sobrevivir el resto de tiempo, porque las células empiezan simplemente como a desgastar y pues digamos que lentamente a descomponer. Entonces, si los árboles son tan poderosos, si todo el tiempo se están renovando, si a partir de un pedacito de árbol puedo como hacer una especie de clon, de copia, ¿qué es lo que les pasa a los árboles? ¿Por qué se mueren finalmente? Bueno, depende de su entorno. Muchas veces son desastres naturales, como dice acá, puede ser una tormenta muy fuerte,
una luz, digamos, que se dañe en donde tienen ellos sus raíces, un cambio del clima que puede ser progresivo, muy fuerte, puede afectarlos. Una peste, es decir, una enfermedad, y otros, como en la película, ¿no? Las aventuras. Y la última causa principal, pues son los humanos, cuando decidimos que vamos a tumbar un árbol y lo vamos a convertir simplemente en madera. Hay un podcast que es bastante interesante, voy a poner el link abajo en la descripción, que habla de cómo lo perjudicial de deforestar la selva no es ni siquiera el hecho de cortar el árbol, que ya es bastante grave, sino el hecho de quemar la madera. Quemar la madera es terrible por una cuestión que vamos a hablar a continuación. A nivel químico, la madera se considera un polímero. ¿Por qué un polímero? ¿Qué quiere decir polímero? Esto es una palabra que viene del griego poli y mero, no, debe ser unas palabras más largas, pero son esas dos raíces. Y poli quiere decir muchos y mero es como una unidad constante. Entonces un polímero es una unidad constante que se repite muchas veces. Entonces aquí tenemos unas moléculas que se van a repetir muchas veces y generan un tejido como el de la madera. ¿Qué elementos están conformando eso? Aquí vemos O's de oxígeno, H's de hidrógenos, y si tuviéramos que poner en cada uno de estos punticos el elemento del que está armada esta estructura, tendría que aparecer una C de carbono. No aparece porque digamos que en química ya se da por sentado que aquí hay carbonos. No hay necesidad de ponerlos porque son demasiados. Al lado de esta madera puse esta estructura de una molécula de un polímero sintético, es decir, de uno elaborado por el hombre, que se llama PET, el famoso PET de las botellas. ¿Qué quiere decir PET? Es un trabalenguas como polietileentereftalato, y eso tiene que ver como con la manera en que están organizadas acá las moléculas y su estructura. En todo caso, a lo que voy es que simplemente el hombre, toda su existencia, se ha basado en la naturaleza para tratar de generar cosas nuevas. El problema es que, a pesar de que aquí también hay carbonos, aquí también hay oxígenos, el tipo de enlaces, es decir, la manera como están unidas esas moléculas, es distinto. Entonces, lamentablemente, la madera es biodegradable, pero el PET no, porque la gran mayoría de su estructura depende de unos enlaces que, bueno, tienen una serie de especificaciones a nivel químico que no son atacados por sustancias naturales. Es decir, se pueden mojar, nos podemos enterrar debajo de la tierra, les puede pasar de todo y la estructura sigue igual. Entonces, por eso no es biodegradable y la madera, en cambio, sí. La madera está formada de otros tres polímeros o biopolímeros, es decir, de otras cadenas a su vez que son muy largas de un mismo elemento, que se agrupan en tres. Son la celulosa, la lignina y la hidrocelulosa. La celulosa conforma el esqueleto, pero no digamos, no lo piensen como los huesos, son más bien como los músculos. La lignina vendría siendo los huesos, porque es la que da la rigidez, la dureza. Y la hidrocelulosa es un conjunto de cosas como las aguas, las resinas, los aceites, las sales, y pues son los que completan esa unión de esas dos cosas. Cuando hablamos de celulosa, hablamos de el material principal en la elaboración de papel y uno de los materiales principales en la elaboración de textiles. La lignina, por su parte, es una cosa, es una sustancia que no es tan fácil de digerir para la gran mayoría de seres vivientes. Es decir, nosotros nos podemos comer algo con lignina y no nos va a hacer daño, pero simplemente nos va a atravesar todo nuestro sistema digestivo sin generar energía, sin nutrirnos, sin nada. Y es por eso que la fibra que contienen algunas galletas, algunos cereales, los productos digestivos, contienen cosas que son de lignina, o sea, contienen fibra, cosas que no nos van a engordar, no nos van a nutrir, sino que van a pasar por nuestro sistema digestivo arrastrando otras cosas que no están moviéndose. Entonces, la celulosa, la lignina,
y lo que les comentaba, los otros componentes. El esquema que aparece aquí eh, es simplemente como la representación de cómo están dispuestos esos biopolímeros en la estructura de la madera. Entonces vemos que son como unas especies de tubos y pequeñas fibras que se interconectan, que se entrecruzan, y es por esa razón que, por ejemplo, para la producción de papel se gasta muchísima agua y muchísimos químicos en lavar la fibra de la madera hasta que obtenemos una pulpa muy blanca conformada principalmente de celulosa. Entonces, por ende, para hacer papel se requieren especies que tengan mucha celulosa y más bien poca lignina.